Buenas tardes. Hoy seguimos con nuestro tema de la depravación total y la respuesta de Dios al dilema del hombre. Un dilema que, según el entendimiento calvinista, es un dilema moral. O sea que hay culpabilidad en el hombre. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante este dilema? Entendemos que no hay ley antes de Dios, porque no hay nada antes de Dios. Cualquier absoluto moral que podamos descansar debe descansar en últimas en el carácter de Dios. Lo bueno, lo malo deben ser vistos ante la luz de ese Dios creador. Si luchamos por justicia social, si luchamos por derechos de los obreros, si tenemos cualquier sentido de indignación ante, ante la corrupción, es porque nos dicta nuestra propia mente que hay algo malo en lo que se está haciendo. Y en últimas esto debe ser reflejado proveniente de un principio religioso que nos precede. Creemos los calvinistas que ese principio religioso descansa en Dios mismo. Tanto la creación como las leyes morales que Dios nos ha dado, son un reflejo de su carácter. Los hombres hemos entonces de vivir por lo que Dios es. De Él provienen las leyes. O sea, nosotros no debemos mentir, no porque hay un mandamiento que nos dice que no mintamos, o porque si mentimos nos puede pasar algo malo, sino porque en Dios reside la verdad. Lo que es ético y lo moral es lo que se conforma a su carácter, lo que no es inmoral. Cuando el hombre no regenerado piensa en obediencia a una ley moral, lo hace pensando en su lado práctico o ético, no en el carácter de Dios detrás de dicha norma. Esto es lo que se llama ética situacional, lo cual en últimas no proviene de fe. Y sabemos que lo que no proviene de fe es pecado. Cuando el hombre peca, este lo hace porque contraría una norma moral, comete traición cósmica, utilizando la jerga del doctor Sproul, y por lo tanto se hace culpable. El hombre se hace culpable ante el dador de esa norma moral. Su pecado es significante, lo que significa que él, ante los ojos de Dios, es significante. Esta visión va en antítesis a la visión que compartíamos en la clase pasada, que dice que el problema del hombre es sencillamente de una causa metafísica. El calvinismo enseña que el hombre es moralmente significante ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, ya que no somos accidentes cósmicos, sino seres creados a imagen y semejanza de Dios. Ante la causa metafísica, obviamente no hay solución al dilema del hombre. Todo esto nos debe causar náusea, como decía el filósofo Sartre. Ante la causa moral sí la hay. Ante la causa moral encontramos a un Dios que sí le importa nuestra condición caída. Un Dios que nos amó de tal forma que sacrificó a su único hijo para que su pueblo tuviera vida. Cuando Jesús se detuvo ante la tumba de Lázaro, su mejor amigo, él no solo lloró, Jesús estaba enojado. Jesús se enojó ante la existencia de la muerte y la anormalidad de las cosas que suceden en este mundo y por la angustia que causa el pecado. Jesús se tomó en serio el papel de redentor. Jesús tuvo compasión del dilema del hombre en serio. Dios odió el pecado hasta el punto de la muerte de su propio Hijo. El cristiano debe emular a Dios en este aspecto. O sea, debe odiar la normalidad del pecado y de la muerte en este mundo, así como Dios la odió. Debemos odiar la anormalidad del pecado. No fue el diseño original de Dios que el pecado permeara su creación, y mucho menos que la muerte existiera. Pero si vivimos en un mundo donde no hay absolutos morales, ¿cómo podemos pelear en contra de la justicia o de la injusticia social del momento si no sabemos las bases morales de lo que es justo y de lo que no? ¿Con qué criterio voy yo a criticar los actos racistas, los actos de terrorismo, los actos de discriminación, si no residen en un dador de esas normas absoluto?
¿Qué criterio voy a utilizar para distinguir entre lo bueno y lo malo? O para saber en contra de qué debo y contra de qué no debo luchar. ¿Acaso debemos asumir la posición totalitaria de la teología de la liberación que dice que todo gobierno es malo y por lo tanto debemos odiar todo lo que represente autoridad? Debemos seguir la onda liberal de hoy día que dice que debemos básicamente desacatar cualquier autoridad, cualquier norma jerárquica, cualquier orden jerárquico. Francis Schaeffer decía, el cristianismo es el verdadero radical de nuestra generación, ya que él se encuentra en oposición al concepto monolítico de la verdad como algo relativo. Pero muchas veces, en vez de ser radicales en contra de las arenas movedizas del relativismo, este se resigna a mantener el status quo. Si es cierto que el mal es malo, y si es cierto que Dios odia el pecado hasta la cruz, y que hay una ley que empieza con Dios mismo, entonces los cristianos deberían ser los primeros allá afuera en el campo, luchando en contra de lo que está mal, incluyendo la maldad de los hombres en contra de sus semejantes. Dios le dice al hombre que sí hay una solución. La solución descansa en el hecho de que Dios es santo y es amor, y en su amor Él ha amado al mundo y ha enviado a su Hijo en la historia real, en la cruz del Calvario real, en espacio y tiempo real. Jesús murió expiando y sustituyendo nuestra culpa real por perdón real. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo en su defensa ante Agripa. Pablo hace una apología al hecho de que estas cosas de la muerte y la resurrección de Jesús no se hicieron en un rincón, no fueron revelaciones místicas a las que solo unos pocos tuvieron acceso, sino que fueron presenciadas por muchos que aún viven y que pueden dar fe de estas cosas que ocurrieron en la historia real. La muerte de Cristo por su pueblo, la muerte de Cristo por su pueblo es la antítesis y respuesta absoluta de la causa metafísica del problema del hombre. Nuestras acciones morales sí importan. Las dos siguientes letras del acróstico TULIP, o sea, la U y la L, dan fe de esta realidad. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre la elección incondicional de Dios.